El objetivo del presente video es mostrar las posibilidades de MyLab. Vemos el menú con distintas opciones que están jerarquizadas y ordenadas. Antecedentes. En MyLab es un tema muy importante los antecedentes y hay muchas maneras de conocer los antecedentes de una determinación en particular para un paciente. Por ejemplo, al visualizar el informe y al hacer clic en el botón derecho del mouse, uno puede elegir la opción antecedentes y al instante puede conocer para esa paciente en particular esa determinación, no solo el valor de referencia y otros datos, sino cómo le ha dado todas las veces que concurrió el resultado, inclusive con comentarios si hubiera para esa vez que vino. Y también podemos ver un histograma, es decir, de manera gráfica conocer las veces que concurrió y cómo le ha dado ese resultado, e inclusive esto es posible imprimirlo. En MyLab los resultados anteriores de un paciente son muy importantes y hay muchas maneras de conocerlos muy rápidamente. Por ejemplo, vamos a perfiles y ahí vemos cómo le ha dado las últimas veces que concurrió a este paciente. Aquí vemos su edad, todas las determinaciones, es decir, de una manera global puedo ver todos sus resultados, inclusive si alguno tuvo un comentario, por ejemplo, aquí aparece. Empecemos por lo básico en el ingreso de un paciente. Lo primero, uno escribe la obra social, después veremos detalladamente cómo es. Uno escribe los análisis, uno escribe el apellido de un paciente y lo graba. Ahora vamos a ver detalladamente de qué se trata. Bueno, con eso mínimo uno podría ingresar un paciente. Veamos algunas de las opciones que hay. Uno puede contarle si el paciente es urgente, si solamente se ingresa a los fines de facturación, es decir, que no se va a protocolizar, no se va a ingresar resultados, sino solamente a los fines de facturar. Cuando uno ingresa a una institución, uno puede ingresar por código o puede ingresar por las primeras letras de la institución, y a medida que uno va escribiendo, aunque no haya completado todo, si coincide con lo que uno está buscando, ahí ya podríamos continuar. En esta misma pantalla veamos que podemos instrucciones para la institución, es decir, si uno quisiera tener todo un texto en relación a esa institución, podría almacenarlo, visualizarlo. También veamos que MyLab permite una segunda institución. Si un paciente tuviera, por ejemplo, un porcentaje a cargo, un 70%, y tiene otra boleta de otra obra social que cubre, por ejemplo, el 30%, podríamos hacerla combinar para las dos instituciones. Otro tema que vemos en la primera pantalla es que podríamos buscar las obras sociales suspendidas y tener alguna información de ella. También podemos repetir el paciente anterior. Si un paciente viniera con boletas de 2 médicos y para no escribir todos los datos de nuevo, uno podría volver a repetir los datos para no tener que estar escribiendo todo. Otro dato que aparece aquí es el tema del origen del paciente. MyLab permite poder registrar, si uno tuviera un laboratorio con más de un lugar de centro de extracción, por ejemplo, registrar de qué origen es la muestra y eventualmente a través de listados, estadísticas, facturaciones, etcétera, poder elegir solamente los de un origen en particular. Esta es la segunda pantalla del ingreso de pacientes. Bueno, acá está esperando que uno coloque los códigos de análisis. Hay muchas opciones, por supuesto ingresando el código, apretando Enter, uno ve cuál es el porcentaje de cobertura asociado. Si falta la muestra o no, uno hace tilde, podría ponerle como que falta la muestra o cambiar el porcentaje de cobertura. Uno puede buscar los códigos de los análisis y tiene muchas maneras de buscar. Una manera es buscar por las primeras letras del apellido, del nombre del análisis. Otra manera es poniendo una parte del análisis. Supongamos que pusieran, no sé, coriónicas. Entonces aparecería todos los códigos que tienen en algún lugar del texto esa palabra.
Y también aquí podemos ingresar, como veremos, rutinas de análisis, en vez de ingresar un análisis uno por uno, ingresar todo con un código, todas las análisis. Otra cuestión que hace MyLab es que MyLab registra si un análisis estuviera enteramente incluido en otro. Supongamos que tuviera el colesterol y también tuviera el hepatograma, entonces MyLab cuenta y le avisa por si uno no quisiera facturar. Al ingresar los análisis, además uno puede hacerlos no solo a través del código numérico, sino un código alfanumérico con letras, por ejemplo poniendo TSH, y que saldría 865. Continuemos en la próxima pantalla. Acá está esperando que ingresemos los datos del paciente. Uno puede ingresar el nombre del paciente, la dirección, teléfono, número afiliado, edad, sexo, o directamente invocarlo si uno lo tuviera, o lo puede buscar, por supuesto, a través de un número de DNI, por ejemplo, donde poniéndolo ya aparece automáticamente los datos del paciente. E inclusive me cuenta cuándo fue la última vez que concurrió y cuántas veces. Algunas de las cosas serán explicadas más adelante, pero básicamente uno puede poner el médico, buscarlo, observaciones que van a hacer en la planilla, observaciones administrativas, preguntas y respuestas que la iremos viendo después. Y acá me aparecen los totales de tal manera que yo pueda cobrarle al paciente. Grabemos el paciente y después veremos otro con una situación diferente. Supongamos que un paciente dejara debiendo la orden, entonces destildo acá, y por ejemplo tuviera que pagar 8 pesos y pagó 5. Grabo el paciente y fíjense qué interesante, cuando lo vuelvo a consultar el paciente la segunda vez que lo recepciono, el sistema solito me cuenta que tiene una deuda, en este caso de 3 pesos, y que debe la orden de la vez anterior. Yo desde acá mismo podría inclusive cancelar la deuda. Cuando uno finaliza de grabar el paciente, hay posibilidades de sacar lo que MyLab llama talones en la recepción, es decir, ya sea para quedarse el laboratorio y o para entregarle al paciente. Como ven, por ejemplo acá puse 2 talones, vamos a hacer una vista preliminar por pantalla para ver cómo quedaría. Un talón queda para el paciente, inclusive queda explicitado a partir de qué día y en qué horario lo puede retirar. Y el otro talón con muchos más datos y mayor información queda del lado del laboratorio. Rutina de análisis. Supongamos que hubiera un conjunto de análisis habituales, entonces uno podría con un código agrupar todos esos análisis para que en el momento de la recepción de pacientes, invocando ese código, automáticamente aparezcan todos los códigos de esos análisis y no tener que estar escribiendo uno por uno. Supongamos que un paciente concurra a su laboratorio en una tarde y le traiga la orden con los análisis y usted quiera tenerlo precargado el paciente de tal manera para que cuando concurra a hacer la extracción, usted en ese momento fácilmente pueda ingresar el paciente. Entonces las opciones son, usted ingresa al paciente en pre-recepción. Luego, cuando el paciente concurre, busca a los pacientes pre-recepcionados, lo elige, en este caso hacemos le agrega o le modifica alguno de los análisis y ya tiene todos cargados los datos del paciente. Veamos el tema de fechas de entrega. En MyLab está muy trabajado el tema de las fechas de entrega. En cada análisis uno le pone a los cuántos días se entrega. También hay opción de poner que a un análisis dado que no se ejecuta dentro de 3, 4, 5 días, sino ciertos días en la semana, ponerle en qué fechas y cuál es el calendario que se va a ejecutar ese análisis. Otra opción es cuando uno recepciona al paciente, ahí automáticamente en base a los análisis ingresados aparece cuál será la probable fecha de entrega y uno eventualmente puede modificarla y o confirmarla. Otro tema interesante es la opción de cargar feriados. Uno puede cargar en MyLab los feriados y de esa manera los saltea en caso que caiga en esa fecha. También dentro de los parámetros del sistema podemos
poner si el sábado se considera no una fecha de entrega e inclusive si los días que puse en los análisis se van a considerar como días corridos o días hábiles. Es decir, como vemos, hay muchas opciones. Tema de la muestra faltante. Supongamos que en la recepción el paciente comenta que no trajo una muestra, por ejemplo, que no trajo la orina. Entonces, luego de ingresar el código del análisis, ahí donde dice falta muestra, sencillamente lo tildo. Esto va a implicar que en las planillas de trabajo ese análisis no va a aparecer como algo a ser completado. Si yo quiero consultar otro paciente que, por ejemplo, le falte esa muestra, veremos que ese código de análisis está en un color verdecito. ¿Ven? Esto implica falta muestra. Si ese paciente trae la muestra, elijo la opción trae la muestra, el análisis que está trayendo, y hago aceptar. Fíjense ahora que por de pronto el análisis ya no aparece más en ese color, ahora va a aparecer en las planillas de trabajo y además aparece constancia automáticamente de cuándo es que el paciente trajo el análisis y qué análisis es el que trajo. Estadística de pacientes. MyLab dispone de distintos tipos de estadísticas muy interesantes. Desde una misma pantalla uno puede elegir un rango de fechas. Las estadísticas, vamos a ver, no responden a datos reales. Puede elegir uno o más profesionales, por sexo, por tipo de pacientes, por rango etario, por rango horario, que esto puede ser útil, por ejemplo, en una clínica para ver en la guardia cuántos vinieron a la noche, etcétera. Una o más instituciones. Si quiere distintos tipos de opciones, si los análisis aparecerán ordenados por frecuencia, de manera detallada, si incluye a los pacientes que trajeron o la orden, y distintas opciones, mismo quienes, cuáles son solamente los a quienes se derivó, si incluye o no los pacientes urgentes, etcétera. Y a medida que uno va procesando, se genera un archivo Excel que con la información que ahora vamos a ver que uno podría eventualmente consultarla. Entonces veamos qué tenemos acá. Tenemos los códigos de los análisis y qué frecuencia, con qué cantidad de veces hubo ese análisis, qué porcentaje representó del total. Y vamos a ver otra estadística de este mismo programa. La cantidad de pacientes que hubo, cuántos de ellos fueron ambulatorios, cuántos internados, son datos no reales, cuántos de ellos fueron el mismo paciente, es decir, que han concurrido más de una vez, qué cantidad de análisis, cuál fue el total facturado de obras sociales, cuánto se cobró en efectivo, cuál fue el promedio de pesos por paciente, el promedio de pesos por análisis, el promedio de análisis que hubo por paciente y los distintos promedios por día de la semana. Y una última estadística que saca este mismo programa es, por cada obra social uno puede ver qué cantidad de pacientes hubo, cuál fue el total que implicó, qué porcentaje dentro de la torta total implicó esta obra social, cuál fue cantidad de tanto ambulatorio como internado, cantidad de pacientes, qué cantidad de análisis hubo y cuál fue el promedio de análisis por paciente. Veamos el tema de preguntas que uno puede diseñar para poder hacerle al paciente en el momento de la recepción. Las preguntas pueden ser por análisis, pueden ser obligatorias o opcionales. Uno la podría diseñar por sexo, por tipo de pacientes, o preguntas en general para cualquier paciente. En el momento de la recepción, entonces uno puede responder acá a las preguntas que están, en este caso en medicación, y esta otra que está como, en este caso, como obligatoria. Estas respuestas y estas preguntas aparecen en la planilla de trabajo, de tal manera que cuando uno vuelque los resultados puede ver ahí esa información. Además aparece también en el momento de validar, en el momento de ver los antecedentes, para ver cómo ha sido en este caso este paciente. Además de eso, uno dispone de distintos tipos de observaciones, por ejemplo, observaciones en la planilla de trabajo, que uno puede poner una observación general que aparecerá justamente en la planilla de trabajo y en demás pantallas.
También podemos ver observaciones en protocolos, que eso es una observación puntualmente que uno podría eventualmente poner en un informe, por ejemplo, que el paciente no está con suficiente ayunas o algo similar. Y también disponemos de observaciones administrativas, que es para una observación general en relación a un tema, como dice allí, netamente administrativo. Una vez que se ingresen los pacientes, el próximo paso que se suele realizar es la emisión de planillas de trabajo, es decir, aquellas hojas donde el técnico bioquímico vuelca los resultados. Hay muchísimas formas de diseñar las planillas de trabajo en MyLab. No solo, por supuesto, qué determinaciones van a cada planilla de trabajo, sino el formato, la orientación de la hoja, la división entre los pacientes y más cosas que algunas veremos. Por ejemplo, vamos a emitir la última tanda de pacientes, es decir, desde que la última vez que saqué planillas, a todos los pacientes que hubo posterior de esa vez. MyLab recuerda cuándo fue la última vez que sacó la planilla, con lo cual uno no tiene que estar informándole desde qué paciente a qué paciente. Eso está todo automatizado. Acá vemos una planilla en particular, veamos algunas cosas interesantes. Estas serían las determinaciones. Aquí donde está en blanco sería donde uno pone los resultados. Es todo configurable en MyLab. Por ejemplo, si esta rayita en vez de esta rayita quiere otro dato y demás, usted lo puede configurar. Y acá, por ejemplo, está tachado, quiere decir que ahí uno no escribiría ningún resultado. Una cosa interesante es ver que aquí aparece, por ejemplo, uno puede programar que para ciertas determinaciones aparezcan el o los resultados anteriores del paciente. Puede poner uno o más de uno, usted mismo lo diseña según la determinación. Otras informaciones que aparecen en la planilla de trabajo son, por ejemplo, observaciones específicas del paciente, algún diagnóstico, alguna medicación que esté tomando, y respuestas a preguntas que se le realizan en el momento de la recepción del paciente. Veamos otras planillas también, porque hay muchas planillas que se pueden emitir. Por ejemplo, planillas por pacientes. Uno podría poner en un rango de fechas que saque como por paciente todo lo que se realizaría, como si fuera un informe en blanco, digamos, en vez de por sectores, por áreas, todas las cosas que tiene el paciente. También se puede sacar planillas de todo lo que haya pendiente de un área en particular, a partir de tal fecha, etc. Otra opción interesante es tildando resultados pasados. Una vez que están volcados en la planilla de trabajo y se ingresan los resultados, podría uno querer comparar si lo que fue pasado al sistema coincide con lo que está en la planilla de trabajo escrita manualmente. Entonces hay un programa que lista esos resultados y que queda como si fuera una planilla de trabajo con todos los resultados de tal manera que sea fácil tildarlos. Resultados y comentarios codificados. Cuando uno ingresa un resultado, es posible ingresar los resultados con un código. Por ejemplo, uno podría hacer una tabla de códigos donde n fuera negativo, etc. También uno puede hacer comentarios codificados, es decir, no solamente algo breve, sino todo un comentario y ya tenerlo precodificado. De esa manera es mucho más sencillo su ingreso. También en el ingreso de resultados uno puede tener agrupados por determinación los resultados codificados, de tal manera que si estoy en color de la orina aparezca amarillo, ámbar, etcétera, y no aparezca positivo, por ejemplo. Veamos el ingreso de resultados. Básicamente hay dos maneras de trabajar en MyLab. Una, que es la más habitual, trabajar en serie, es decir, luego de ingresar los pacientes, emitir las planillas de trabajo, escribir en las planillas de trabajo los resultados y después ingresar los resultados en base a esas planillas de trabajo. Las planillas de trabajo son idénticas al resultado, al ingreso de resultados por planilla, con lo cual es muy sencillo ingresarlas. Otra manera de trabajar es por paciente, es decir, ingreso de un paciente todo lo que tenga. Lo que vamos a ver en este caso es justamente por áreas. Entonces, aquí están las áreas que cada laboratorio las define totalmente a su gusto, pone las determinaciones que corresponden según el laboratorio, etc. Entonces, fíjense que acá uno puede elegir el área, inclusive si uno aprieta este botón, rápidamente a uno le informa, si quisiera esa información, por cada área que hay pendientes.
Vamos a ingresar un resultado de la orina. Automáticamente ya me propone, fíjense que en color rojo ya me está proponiendo un resultado habitual. Es decir, yo podría modificarlo o apretar Enter y pasa al próximo, similar en límpido. Es decir, son resultados habituales. Ingresemos, por ejemplo, los resultados de química clínica. Entonces, fíjense, yo escribo, me está pidiendo para una determinación, para la determinación glucosa en este ejemplo, de este paciente que escriba el resultado. Voy a poner cualquier resultado, aprieto Enter y solito el sistema se va a la próxima determinación que tiene ese paciente o el paciente que continúa, que es idéntica a la que yo estoy viendo en la planilla de trabajo. Es decir, que ingresar los resultados es ingresar el resultado, Enter, resultado, Enter, resultado, Enter. No tengo que estar poniendo qué paciente, desde qué fecha, etcétera, etcétera, tengo que poner. Es muy sencillo el ingreso de resultados. Un tema interesante es que uno tiene desde el mismo ingreso de resultados muchas herramientas. Por ejemplo, uno puede ver los antecedentes. Estoy parado en este paciente, en la terminación GLU, y si aprieto la tecla F6, por ejemplo, o ese botón, automáticamente me cuenta cómo le dio a ese paciente la anterior vez que vino ese resultado. E inclusive, como vimos, podemos hacer un histograma. Otra cosa interesante es que desde acá el sistema permite comparar el resultado, cómo le dio la anterior vez a ese paciente, y según el delta H que uno haya predefinido, en un tiempo, en un intervalo que uno también configura, le cuenta si ese resultado es demasiado diferente del resultado anterior. También, por supuesto, tiene distintos tipos de alarmas, en mínimos, en máximos, que cada usuario las configura como quiera. Otro tema interesante es, desde acá, por supuesto, hacer ingreso de resultados codificados, como ya vimos en otro capítulo, donde uno a través de un código, no hace falta escribir toda la palabra negativa, sino uno hace ese código y ya aparece la descripción. Similar también para ingresar un comentario, uno podría desde acá ingresar un comentario al paciente e inclusive hacer referencia a comentarios codificados para ya tenerlos prearmados esos textos. Desde el mismo programa de ingreso de resultados es muy sencillo modificar o eliminar un resultado. Me posiciono el resultado, lo escribo, aprieto Enter y ya automáticamente quedó modificado. Inclusive si el paciente hubiera estado validado, ahora deja de estar validado, y si eso formara parte de fórmulas, las fórmulas se recalculan a partir de las modificaciones que uno hace. Y eliminar un resultado es así de sencillo. Me posiciono el resultado que quiero eliminar, aprieto Enter y me pregunta si quiero eliminar y automáticamente ese resultado quedó libre y quedó como para ser ingresado nuevamente. Vamos a validación de informes. Validación de informes es un tema central en MATLAB. Hay algunos laboratorios que lo utilizan y otros que no. Entonces MATLAB permite, a través del archivo de parámetros, contar si uno lo va a utilizar o no lo va a utilizar. Si uno lo va a utilizar, lo que implica que una vez que el informe está completo, no va a salir impreso hasta que no esté validado. Entonces vamos a validación de informes. Solicita la clave de quien lo va a validar, del bioquímico que lo va a validar, y solito propone uno por uno los pacientes que ya están completos y que aún no fueron validados. Acá uno responde de muy interesantes y muchas alternativas. Por de pronto lo que estoy viendo es el informe de un paciente. Fíjense, yo me posiciono en este resultado y quiero ver, antes de validar, cómo le dio las anteriores veces a ese paciente. Hago clic en antecedentes y solito ya me cuenta los anteriores resultados. Inclusive puedo ver el histograma como hemos visto. Vemos la medicación que está tomando, vemos los valores de referencia y demás datos del paciente como la edad. O, como hemos visto también, tenemos el perfil del paciente. Automáticamente me cuenta todos los resultados que tuvo este paciente, con lo cual tengo una visión clínica, digamos, de cómo le ha dado todos los resultados. O desde acá mismo puedo modificar el resultado porque por lo que fuera no considero que no es correcto, o mismo desde acá mismo también puedo repetir el resultado, es decir, mandar a hacerlo nuevamente.
Si estoy de acuerdo, entonces lo valido y al validarlo el paciente ya está como listo para ser impreso. Si por lo que fuera alguien lo modificara un resultado o eliminara un resultado después de validarlo, el paciente queda de vuelta como no validado. Al validarlo, además queda grabado cuándo se validó y quién lo validó. Fíjense, lo validé y ahora me propone el próximo paciente. Fíjense qué interesante que aparecen distintos colores. Por ejemplo, en este caso, porque está por arriba del máximo, me aparece en color rojo, cosa de que son alertas para quien esté validando pueda visualizar. Aparece si está por debajo del mínimo en un color, si está por arriba del máximo en otro color. Si el mismo paciente ha concurrido otra vez y hay el delta check es mayor de lo que uno estableció, también le aparece en otro color, cosa de estar uno observando esa situación. Inclusive uno podría agregar un comentario al paciente a los fines de cuando uno lo valida o si uno lo valida para recordar la próxima vez por qué fue que lo modificó, etc. Explicábamos anteriormente que la manera típica de trabajar en MyLab es serie, es decir, eh, ingreso a los pacientes, emito las planillas de trabajo, ingreso los resultados acorde a la planilla de trabajo y luego, dependiendo si el laboratorio eligió validar o no, se validan y posteriormente, una vez que el paciente ya está completo, se lo imprime. Eh, en vez de imprimir paciente por paciente, que también es posible hacerlo desde MyLab, lo típico es que directamente uno ponga papel y diga, bueno, emitime todos los que ya están listos y que aún no han sido informados. De esa manera uno tiene ni que estar recordando qué pacientes son y salen automáticamente uno detrás de otro. Entonces voy a la opción listos aún no impresos y acá tengo distintas opciones. Hacer una vista preliminar, es decir, que los vea por pantalla a ver cómo van a salir. O elegir una impresora en particular o generar un PDF, elegir el sello con el que va a salir el informe y una opción muy interesante, MyLab, muy distinta, es que podría eventualmente a la derecha del informe que aparezca más pequeño y al costado el resultado inmediatamente anterior de ese paciente, cosa que cuando lo vea el médico pueda disponer de ese resultado. Hay muchas maneras de buscar los datos de un paciente. Por ejemplo, escribir las primeras letras, aprieta Enter y automáticamente aparece todos los que comienzan con esas letras. En este cuadro uno puede ver, además del nombre y apellido de la persona, la fecha, si debe, y ahí aparece en color rojo, la edad, la institución, el número de DNI o identificación, si es internado y demás datos. Pero la cosa interesante es que desde aquí uno puede ver ya si el paciente, en función del color, si ya está informado, es decir, protocolizado, si está incompleto y demás. Pero bueno, buscando el paciente uno puede escribir el apellido, como acabamos de ver, las primeras letras, o puede escribir directamente el número de paciente y va a ese paciente, o escribir el número de identificación, el número de DNI, y automáticamente trae los pacientes que tienen ese número de DNI. Otra manera muy interesante es hacer lo que en MyLab se llama búsqueda avanzada. Prácticamente puedo ubicar un paciente por casi cualquier concepto y de una manera sumamente rápida. Por ejemplo, supongamos que yo escribiera solo el apellido. Me trae todos los pacientes que en algún lugar tienen la palabra Carlos. O lo puedo buscar por número de afiliado, por institución, por distintos conceptos. Veamos para ver los datos de un paciente. Ya hemos visto en otro lugar cómo buscar un paciente. Voy a poner por ejemplo su número de paciente y me aparecen todos los datos del paciente. Me aparece su nombre, me aparece la dirección, el teléfono, la edad, el sexo, el número de DNI, la institución, el afiliado. La fecha de facturación es un tema interesante. MyLab permite trabajar dos fechas, la fecha de recepción y la fecha de facturación. Uno podría, si una orden la obra social la devuelve y uno quisiera refacturarle, cambiarle la fecha de facturación y hacer que entre en la próxima factura, dejando tal cual como corresponde la fecha de recepción. Vimos el médico, la fecha de recepción, la obra, quién lo recepcionó, las observaciones, etcétera, y los análisis. Fíjense qué interesante, si yo me posiciono en los análisis, aparece el nombre del análisis.
y además el color me indica la situación. Por ejemplo, en este caso el celeste que está completo, si tuviera en color rojo estaría incompleto, el verde impreso parcialmente, es decir, hay manera en MATLAB de en un informe hacer impresiones parciales y quedaría grabado con otro color esos análisis fueron impresos parcialmente. Si el paciente pagó, cuánto debe, si trajo la orden y demás informaciones como por ejemplo si retiró, cuándo retiró, quién lo entregó y demás. Decíamos que se podía imprimir los pacientes en serie, uno detrás de otro, o imprimir eventualmente de un paciente. Entonces veamos cómo es la impresión de un paciente que tiene distintas opciones. Elijo un paciente, hago la opción imprimir, vamos a verlo, vamos a hacer una vista preliminar para ver cómo quedaría el informe. Bueno, lo que vemos es un logo que uno puede poner, el encabezamiento, los datos del paciente, que hay distintos datos que uno podría configurar, inclusive si esto está entre recuadro, no está en recuadro, etc. Eh, el análisis, uno puede poner, elegir el tipo de letras con el que quiere que salir. Acá vemos el resultado, que inclusive puede estar en otro tipo de tipografía. La firma al pie del análisis, que todo esto es configurable. Muchísimas opciones son configurables en lo que hace el informe, la distancia entre los renglones, el tipo de hoja, la tipografía, por supuesto que determinaciones uno los configura, el orden dentro de los análisis y muchas otras opciones que específicamente ligados al informe. Impresiones parciales. Supongamos que un paciente tuviera, como en este caso, estos 4 análisis completos y este, como se ve, de color rojo que está incompleto. Y supongamos que el paciente dijera que quisiera el informe de los que ya están listos. Entonces uno puede en MATLAB ir a imprimir informes, ir a la opción elige algunos de los análisis. Fíjense que en este caso ya solito me propone tildado los que ya están completos y no me propone el incompleto, lógicamente, y me lo destilda. Si yo eligiera aceptar, automáticamente, si aquí puse la opción los elegidos quedan como impresos, estos quedarán como ya impresos y de otro color, y la próxima vez puedo imprimir solamente lo que quedare, lo restante. En distintos formatos se puede imprimir los informes. Se puede generar un archivo PDF. Por ejemplo, aquí vemos cómo quedaría el informe en PDF tal como aparecería impreso. Puede generarse en HTML, en TXT, en distintos formatos que tienen distintos usos. Veamos algunas opciones que se puede hacer desde cuando uno elige un paciente. Ver el informe, que no es exactamente así como vimos que sale impreso, sino es una manera de visualizarlo por pantalla. Y acá vimos, como en otras oportunidades, que se puede ver los antecedentes, ver el perfil, modificar el resultado, repetirlo. Podemos imprimir, que ya vimos, antecedentes y perfiles vimos, modificar los datos. Uno podría desde aquí modificar cualquiera de los datos, la obra social, el número de afiliado, lo que fuera, todo en una misma pantalla es sumamente modificable y trae las consecuencias que uno espera al modificarlos. Se podría borrar el paciente, se queda registro de estas cosas, se puede eliminar un análisis, se puede agregar un análisis y con todas las consecuencias. Si al agregar el análisis el paciente hubiera estado completo y el agrego vuelve a estar incompleto, o si elimino un análisis y esa era la causa por la cual está incompleto, todo el paciente vuelve a estar completo y demás. Se puede imprimir el talón nuevamente, el talón que se emite en recepción, y estas opciones las vamos a ver ahora. Envío de los informes por mail. Tiene muchas opciones MATLAB para poder enviarlos. Uno puede configurar en el archivo de parámetros si los va a mandar a través del Outlook o Outlook Express o los va a mandar a través de un webmail, por ejemplo Gmail, Hotmail y demás. Uno elige el paciente, hace clic en envío por mail, le propone la dirección de mail ya sea del laboratorio que uno le deriva o del médico o al que correspondiere, y directamente uno hace aceptar y automáticamente ya va a la bandeja de salida del Outlook o al webmail y ya se envía y uno no tiene ni siquiera que estar redactando el mail. El mail se envía en el formato PDF.
ingreso de resultados por paciente. Vimos anteriormente la posibilidad de ingresar resultados por área, es decir, por planilla de trabajo. Esta opción es ingresar los resultados de un paciente, todos sus resultados. Entonces selecciono el paciente, voy a ingreso resultados y aquí veo como una grilla donde están los análisis, las determinaciones y voy ingresando resultado, enter y están todos los controles que hemos explicado en el ingreso de resultados, alarmas, delta check, resultados codificados, antecedentes, perfiles y mismo también desde aquí podría eventualmente imprimir el informe. Desde estas mismas opciones también uno podría registrar que retira al paciente y que paga. MyLab tiene toda una serie de opciones en lo que hace a la impresión de informes, donde le permite al usuario elegir que si el paciente es moroso o debe la orden, pueda no salir el informe hasta que no abone. Otras opciones que tenemos acá es a los fines de ciertas prácticas imputarlas para facturación, es decir, que no se ingresen sus resultados, uno podría elegir esas opciones. Desde acá mismo uno podría de este paciente en particular emitir el detalle de las prestaciones o mismo también la planilla de trabajo de este paciente en particular. Hay distintas maneras de valorizar una práctica, sea por un múltiplo del nomenclador, sea una X cantidad en pesos, o sea, por ejemplo, por NBU o niveles. A nivel práctica, uno define la cantidad de gastos, la cantidad de honorarios, cuántos materiales descartables, si corresponde 9,9, cuántos NBU. A nivel institución, uno puede ponerle por cuánto multiplica esos gastos, por cuánto multiplica los honorarios, cuál es el porcentaje a cargo de ambulatorios, internados. Y después, a nivel análisis, uno podría eventualmente explicitarle que un análisis en particular se factura distinto al resto de la obra social. Es decir, la obra social se factura por 2, bueno, este análisis en particular son X cantidad de pesos, por ejemplo. Entonces, uno puede decirle que este análisis lo facture distinto, y tiene opciones de otro múltiplo nomenclador, un importe fijo, un otro nomenclador, otra cantidad de niveles, o por ejemplo la obra social cubre el 100%, pero esta y estas prácticas cubre a un porcentaje distinto. Además, uno puede, como si fuera una tabla, como si fuera un Excel, uno puede contarle sencillamente para cada práctica de una institución cuánto vale un importe en pesos. También es posible modificar el valor de unas prácticas por un múltiplo. Por ejemplo, si hay un aumento, multiplica por una X cantidad de un factor, es decir, un aumento porcentual. Distintos conceptos están incluidos en MyLab. Por ejemplo, si corresponde el 999, es decir, urgente, cuántos materiales descartables, y a nivel institución, si factura el material descartable. El acto bioquímico está incluido en MyLab, inclusive la valorización en pesos o en NBU. El porcentaje a cargo, ya sea por ambulatorios o internados, o inclusive, por ejemplo, coseguros, en el sentido de que un copago a partir de tanta cantidad de análisis por análisis, etcétera, etcétera, y si ese coseguro inclusive estuviera restado o no a lo que se factura a la institución. Veamos el detalle de las prestaciones valorizadas, lo que habitualmente se suele llamar la facturación. En MyLab es muy interesante porque simplemente de la misma recepción de pacientes, sin hacer ningún trabajo luego adicional extra, automáticamente ya puede salir en cualquier momento ese detalle de las prestaciones. Sencillamente uno elige el rango de fechas, eventualmente una o todas las instituciones, puede hacer por grupo de instituciones, por tipo de paciente, cantidad de copias y otra serie de opciones que están aquí, como por ejemplo si incluyo o no los que trajeron la muestra y demás. Hay dos formatos de facturación que se llaman una detallada y otra resumida, que veremos cómo queda una y cómo queda otra. En la detallada uno puede ver por cada paciente los respectivos códigos de análisis con su descripción y sus importes parciales conformando el total por paciente. Además, al pie de la facturación
aparece si corresponde el IVA discriminado, inclusive medio IVA, IVA entero, etc. La otra factura que llamamos resumida es esta, donde aparece por paciente los respectivos códigos sin el importe parcial ni su descripción y el importe por paciente, es decir, esto es justamente una más acotada, más resumida. Además, una cosa interesante es la posibilidad de exportar un Excel de la facturación donde aparecen todos los datos. Aparece la fecha, el número de paciente, el afiliado, institución, número de DNI, médicos, matrícula, etcétera, etcétera, etcétera. Cuentas corrientes. Usted puede en MyLab introducir las cuentas corrientes, es decir, en relación a las obras sociales o los prepagos, cuánto es que usted facturó y luego cuánto es que le han pagado. De esa manera, en cualquier momento, uno puede ver el saldo de una institución o el total de pagos, el total de facturación. La imputación a esa cuenta corriente, en lo que hace la factura, la puede hacer a mano o mismo la puede registrar desde el mismo programa de facturación que automáticamente puede ir a la cuenta corriente. Además, tiene opciones de estadísticas de débitos, donde uno puede ver porcentajes de débitos en relación a lo facturado, estadísticas de retenciones, exportaciones a Excel de las distintas cuentas corrientes. Otro tema es la emisión de facturas. Además del detalle valorizado de las prácticas, es decir, donde ya veremos que consta todos los pacientes con sus respectivas prácticas, es posible en MyLab emitir la factura en sí, es decir, una hojita por cada obra social, indicando los datos de la obra social, los datos del IVA correspondientes, el total facturado, etc. Nomenclador valorizado. Uno podría querer un listado de lo que vale cada práctica para una institución. Las opciones son justamente conocer los valores de una práctica de una institución o la inversa, conocer el valor de una misma práctica institución por institución para poder compararla. Si uno entra, entonces uno puede pedir para un mes en particular los valores ambulatorios e internados, ordenados alfabéticamente, numéricamente, distintas opciones. Lo interesante es que además genera un Excel y el listado aparecería así. Vemos para cada práctica el código y los respectivos valores. En lo que hace bacteriología, MyLab dispone de la posibilidad de armar modelos de informes, de tal manera que uno podría tener, por ejemplo, un modelo de urocultivo negativo, uno de urocultivo positivo, totalmente libres, como si fuera una plantilla donde uno escribe la parte fija y una parte variable que conforman los resultados del paciente. Veámoslo con un ejemplo. Esto es un coprocultivo, este usuario decidió hacerlo así, cada usuario lo diseña de la manera que quiere, donde básicamente acá está la parte fija y acá la parte variable donde irá a parar el resultado. Otro tema interesante es que viene en MyLab precargadas las especies microbiológicas. Casi 600 especies que uno puede hacer uso cuando uno escribe el informe de bacterio de estos códigos de especies. También es posible las planillas de trabajo de bacteriología, es decir, aquello en lo que uno vuelca los resultados, que suele ser el cuaderno del bacteriólogo. Es posible diseñarlas de una manera muy sencilla, totalmente libre, tal como lo deben diseñar en el cuaderno. Veamos la parte de bacteriología, que hemos explicado que tiene otro formato totalmente distinto, que es a través de modelos de informe. Vamos a ver un paciente, vamos a modificar uno de sus resultados, elegimos uno de los modelos ingresados, vemos en este paciente que se le ha escrito estos resultados. Yo desde aquí podría modificarlo. Como ven, esta es la parte fija del modelo y esta es la que está en blanco, es la parte variable. Además, yo le informo que lo doy por finalizado el informe y que lo considero completo. También puedo informarme aquí de qué modelos se le ha informado a este paciente, cuándo fue que se escribieron, cuál fue la última fecha que fueron impresos y toda esa información.
Para los que trabajen con internados, es posible registrar los resultados preliminares bacteriológicos, cómo le va dando el cultivo, la sensibilidad, microscopía, etcétera, para ir informando por salas estos resultados preliminares. Diseñando sus propios listados. Un tema muy interesante en MyLab es la posibilidad de que usted diseñe sus propios listados, muy sencillamente. Por ejemplo, vemos listados por los pacientes que ingresaron una fecha, por fecha de entrega, los que deben la orden, los que deben dinero, los que pacientes por fecha de informe, etc. Con cada uno de estos listados, usted puede decirle qué conceptos dentro de los que trabaja MyLab quiere que aparezcan. Por ejemplo, quiere que aparezca la fecha de recepción, el nombre del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, en cada uno de esos inclusive puede manejar en qué orden dentro de las columnas usted quiere que aparezcan y con qué títulos en el encabezamiento. Inclusive puede manejar el tipo de letra, el tamaño de la letra, cosa que le ocupe más o menos renglones según lo que usted requiera. Esto implica una posibilidad muy interesante en MyLab en lo que hace a la flexibilidad y en lo que hace a la plasticidad para que usted mismo diseñe sus propios listados. Esto es algo que uno lo hace al comienzo y después, lógicamente, después no es que tiene que estar modificándolos. Uno podría sacar listados de pacientes que concurrieron en el día de hoy y cada uno de estos listados tiene distintas opciones. Un rango de pacientes, podría sacar ordenado por número, por alfabéticamente, un origen particular de pacientes, un grupo de instituciones que tengan un análisis, que se imprima el nombre del análisis, que tenga resúmenes al final por análisis, es decir, 5 hemogramas, 3 orinas, etc. También hay listados muy importantes por fecha de entrega. Yo quisiera saber día hoy, mañana, que prometí, quiénes son los pacientes que faltan enterar, los que están como urgentes, los que no fueron informados, los que falten el análisis completar y distintas opciones. Otro listado es de los pacientes que deben la orden para poder comunicarme con ellos y similar los pacientes que deben dinero. También están pacientes ordenados por fecha de informe. Quiero saber cuáles son todos los pacientes que informé hoy. Cada uno de estos listados, como vimos, tiene distintas opciones. Si uno deriva análisis, MyLab dispone de distintas opciones. Por de pronto, a nivel análisis, uno le escribe a qué laboratorio lo deriva y eventualmente también puede poner qué valor uno abona de ese análisis. Entonces hay listados de los pacientes que uno debiera estar derivando a cada uno de los laboratorios y esto tiene distintas opciones. Uno selecciona un rango de fechas, si es a un derivante o a todos y distintas opciones que dispone ese listado. Además hay distintas estadísticas en relación a este tema. Por ejemplo, uno podría querer saber si lo que uno está abonando tiene relación con lo que uno está cobrando. MyLab le cuenta en función de la frecuencia de cada análisis y en función de los valores si hay desvíos significativos. Otra opción interesante en relación a esto es sacar una estadística, un listado de lo que uno debiera abonar por cada análisis a cada uno de los laboratorios que uno está derivando. Estadísticas bioquímicas. Como usted dispone de muchísimos resultados almacenados en MyLab, puede generar interesantes estadísticas en base a cómo le dieron sus resultados. Por ejemplo, en un rango etario, puede elegir por sexo, por tipo de paciente, mismo por un diagnóstico, por un rango etario, para una determinación cualquiera, puede conocer no solo cuántos casos encontró, sino además cuál fue su promedio, cuál fue su desvío estándar, e inclusive si quiere descartar las colas de los patológicos, mayor a tanto, menor de tanto, o puede sacar una estadística, por ejemplo, quiero saber cuántos dieron tal resultado cualitativo. Otras opciones son que puede hacer estadísticas específicamente bacteriológicas, por ejemplo, conocer cuántos pacientes hubo en tal servicio que tuvieron Escherichia coli, que fueron sensibles a tal antibiótico, etcétera, etcétera.
o estadísticas por perfiles, es decir, uno quiere ver un rango de fechas, cuántos pacientes y quiénes fueron los que tuvieron tal determinación entre tal valor y tal valor, y así toda una grilla de determinaciones. Distintas estadísticas de médicos son posibles, además de cejar entre fechas, un profesional, tipo de pacientes, etc. Uno puede pedir, por ejemplo, detallado por paciente, saldría más o menos así, el médico y los respectivos análisis de cada uno de los pacientes con sus importes, o puede pedir una información con los totales de análisis y una información resumida, por ejemplo. Otra opción es así, que aparezca cada profesional con qué cantidad de análisis, qué cantidad de pacientes, el total en pesos, su promedio de análisis por pesos por paciente, promedio de análisis por paciente. Y por última, una totalmente resumida, donde aparece todos los médicos, la cantidad de pacientes, la cantidad de análisis y los distintos promedios que hemos hablado. Valores de referencia. A cada determinación uno le pone las unidades y los valores de referencia, además del método. Pero otro tema interesante es la posibilidad de realizar estos valores de referencia por edad y o sexo. De tal manera que uno podría tener preingresada una tabla como esta u otras, y automáticamente cuando se informa aparece en función de la edad del sexo el valor de referencia correspondiente, es decir, no toda la tabla sino específicamente el que corresponde a ese paciente. También es posible justamente diseñar una tabla que aparezca al pie del análisis con la información que uno desee, valor fumador adultos o esta como están viendo. Otro tema interesante es que el valor de referencia, uno si lo modificara, hay como hacer en MyLab para que los anteriores determinaciones aparezcan con el valor de referencia anterior y la determinación actual con el valor de referencia actual. Uno puede a MyLab indicarle en qué orden quiere que aparezca los análisis en el informe, de tal manera que en el ingreso del paciente uno lo puede ingresar tal como está en la orden y luego el informe salga ordenado de una manera específica. Otra opción muy interesante es cuando ocurre que una práctica cambia el método o el valor de referencia. MyLab permite que la misma práctica uno pueda visualizar los informes anteriores con el anterior valor de referencia y visualizar a partir de ahora con el nuevo valor de referencia. Uno registra a los médicos en una tabla, inclusive con el número de matrícula, que a veces algunos prepagos lo solicitan en los archivos de exportación, o con el mail para poder mandar por mail los resultados. En la recepción de pacientes, cuando uno escribe el médico, puede buscarlo de la tabla o puede escribir libremente un nombre de médico si es un médico ocasional, o eventualmente desde la misma recepción de pacientes puede hacer un alta del médico. Otra cosa interesante es también la posibilidad en MyLab de describir cuáles son los médicos que atienden para una institución en particular, cosa de que MyLab valide si corresponde o no a esa obra social ese médico. Se puede elegir la tipografía de los informes. Por ejemplo, para el nombre del análisis elijo una fuente y me permite, bueno, el tipo de letra, negrita, el tamaño, etc. Similar para otros datos del informe. Puede crear sus propias fórmulas. Por ejemplo, en este caso podemos ver que la bilirrubina indirecta la han puesto como la total menos la directa, inclusive indicarnos la cantidad de decimales, y puede usar distintos operadores, no solo por dividido más y menos, sino también exponencial y logaritmo. Una cosa interesante es que entonces automáticamente cuando usted ingresa el valor de, en este caso total y directa, automáticamente sale calculado sin que usted tenga ningún tipo de intervención, en este ejemplo la bilirrubina indirecta. Puede optar en parámetros e inclusive ponerle si quiere que redondee o trunque cuando calcula el valor de las fórmulas.
Otro tema distinto, interesante, es el tema de la fórmula leucocitaria. Usted le indica qué determinaciones usted desea que se fije MyLab en el caso de que cuando usted esté ingresando un resultado no sumare 100. MyLab es un sistema muy personalizable, muy configurable, para que cada laboratorio, teniendo en cuenta los parámetros, pueda configurarlo lo más parecido a como suele trabajar. Veamos algunas de las tantas opciones que hay en los parámetros. Por ejemplo, al venir informes, uno podría elegir el tamaño del papel, uno podría elegir que por ejemplo, si un análisis no entrase en una hoja, entonces que aparezca cortado o que no aparezca cortado, es decir, en la siguiente hoja, o elegir, por ejemplo, que los informes aparezcan con los resultados anteriores o no, que los datos del paciente aparezcan sin recuadro, con recuadro, en entre líneas. Se puede hacer modificaciones también en lo que hace a los talones. Opciones generales como por ejemplo que si un paciente debe la orden igual se imprime su informe, similarmente se imprime dinero, si debe dinero, parámetros para turnos, parámetros para email, parámetros para los colores de la pantalla. Uno podría por ejemplo elegir un color de una pantalla para que quede con ese color. Y así queda, define uno los propios colores de las pantallas. Tanto comunicación con aparatos como códigos de barras no están incluidos en el presente video. Si lo requiere, solicite los videos correspondientes. No están incluidos en la licencia de MyLab, se comercializan adicionalmente. Distintos tipos de exportaciones a Excel son posibles en MyLab. Por ejemplo, desde el archivo de análisis uno podría hacer clic, generar el Excel y automáticamente se genera un Excel, lo veremos, donde inclusive ya está la hoja, el tipo de letras, el color, el columnamiento, la configuración de página y demás, y uno este Excel puede guardarlo, modificarlo en la carpeta que uno desee. Se dispone de distintos programas para conocer el estado del trabajo. Por ejemplo, puedo ver la cantidad de pacientes que tengo, cuántos de esos están completos, cuántos incompletos, cuántos faltan imprimir, etcétera, etcétera. Y también este que es muy interesante. Este es otro programa donde yo, en función de la fecha de entrega, puedo conocer cuántos de los pacientes están listos, cuántos faltan y demás. Por ejemplo, yo elijo el próximo día hábil y me dice que prometí para el próximo día hábil 100 pacientes, de los cuales 45 ya están informados y faltan 55. De estos 55, 36 están incompletos, 11 son bacteriológicos y no están finalizados, 19 faltan imprimir, etcétera, etcétera. E inclusive podría conocer cuáles son de ellos y qué análisis son los que en este caso están incompletos. Claves de acceso. MyLab tiene la opción de registrar cada usuario que utilizará el sistema e indicarle a través de una clave a qué programas puede acceder y a qué programas no puede acceder, simplemente haciendo un tilde. Lo interesante es que al usar clave de acceso, además hay trazabilidad de los datos, es decir, uno puede ver quién fue el que ingresó el paciente, quién lo validó, quién lo entregó, y sucesivamente en distintos lugares aparece esa información. En el presente video no está incluido las posibilidades que tiene MyLab en relación a publicar los informes vía web, de tal manera que un paciente o alguien con la clave pueda consultarlos. Similarmente, para hacer envíos masivos de mails de los informes de los pacientes. Esto se comercializa aparte en MyLab. Uno puede elegir que al pie del informe aparezca el sello del profesional, inclusive es posible el logo de la firma que también aparezca impreso. También se puede elegir uno o más profesionales y a la hora de informar elegir cuál va a ser el profesional que va a aparecer en el sello.
También es posible en el archivo de parámetros configurar si esa firma uno la quiere en cada una de las hojas o al final del informe. Se pueden emitir listados de resultados. Supongamos que un médico solicite que se le envíe los resultados de sus pacientes. Entonces, por ejemplo, uno elige el rango de fechas, el médico, y se puede generar un archivo de PDF y mismo enviarlo por mail. Es de manera acotada, en una hoja entran varios pacientes con sus respectivos resultados. Enunciaré algunos de los programas que incluye MyLab. Uno podría, por ejemplo, a un conjunto de pacientes ingresarles para una misma determinación un mismo resultado. Supongamos que uno tenga una determinación que diga no reactivo, no reactivo, no reactivo, y uno quisiera ingresar de una sola vez a ese conjunto de pacientes ese resultado. Otra opción es agregar un mismo análisis a un conjunto de pacientes. Por ejemplo, puede ser útil para preocupacionales y demás. Una opción interesante es exportar los resultados a Excel. Entonces, veamos, en un conjunto de fechas uno le puede indicar qué determinaciones uno quiere exportar, o todas, a un conjunto de pacientes y demás opciones. Veamos cómo quedaría el Excel, donde aparecen todos los datos. Vemos el sexo, la edad del médico, la fecha de recepción, todos los datos del paciente, el número de afiliado y las determinaciones que yo elegí y los resultados. Distintos temas. Por ejemplo, el tema de control de calidad. MyLab permite almacenar los datos de un control de calidad interno de su propio laboratorio. Por ejemplo, hay datos ficticios, donde uno puede guardar para una determinación en un mes y un año los valores que ha dado al cabo de ciertos días, con inclusive poder grabar el método, el lote, la marca, el rango, etc. Y en cualquier momento permite hacer una carta de control donde uno ve cómo han dado en relación a los desvíos estándar cada uno de los resultados. Acá podemos ver el promedio, el desvío estándar, etc. Otro tema interesante es la posibilidad de generar turnos. Uno diseña cada cuánto da turnos, en qué intervalo, y permite escribir los turnos, y esto está relacionado opcionalmente también con la parte de recepción de pacientes. Otro tema es poder almacenar los teléfonos de cualquier persona, e inclusive los mails, el celular, etcétera, y buscarlos fácilmente. Presupuestos. Además de poder sencillamente confeccionar presupuestos prolijos, como este, es posible también guardar los presupuestos, y más adelante, si lo vuelven a solicitar, uno puede buscarlo y eventualmente reimprimirlo. Tema del manejo de la caja. Cuando uno ingresa al paciente, aparece cuánto debiera abonar, uno pone cuánto abonó y queda cuánto resta abonar. Si yo consultara un paciente, por ejemplo, en similares situación, vería que aquí aparece cuánto debe haber abonado, cuánto pagó, cuánto debe en color rojo. Cuando el paciente quiere cancelar, fíjense que aquí aparece ya por omisión cuál es el importe que debiera abonar, y aquí mismo ya puedo poner aceptar. Tengo también manejo para tema de reintegros, es decir, si el paciente abonó más dinero porque está a la espera de una autorización de una orden o por lo que fuera, también se maneja todo ese tipo de situaciones. Inclusive todo un tema de si uno le tomara un dinero y alguna de las órdenes, dentro de la orden, algunos de los análisis se autorizaron y otros no, también hay como calcular cuánto debió haber pagado en función de lo que le autorizaron o no. Veamos ahora el tema de la caja. En el tema de la caja, uno puede hacer un arqueo de caja, es decir, ver cuáles son los movimientos que hubo de caja, que consisten en los ingresos producto de la recepción de pacientes y o cuando el paciente paga posterior. También
uno puede manejar un ingreso, es decir, al comienzo del día uno dice que bueno, cuenta con tal dinero. Inclusive uno puede calcular cuánto es que debió haber quedado del día anterior, o puede manejar un egreso, salidas de dinero en función de lo que fuera. También maneja un tema de subdiario de IVA en función de la recepción de los pacientes, si opcionalmente uno podría utilizarlo. En el arqueo de caja, como veíamos, que es decir, es el listado de los movimientos que hubo de caja, uno podría manejar rangos de hora, por si de repente la caja corta a las 12, por ejemplo, o mismo por operador, es decir, si hubiera más de un operador que manejara la caja, uno podría ver cuánto tiene que tener cada uno de ellos. Para una obra social, uno puede informar qué análisis no se realizan. Entonces, cuando uno está en recepción de pacientes, si se escribe ese análisis para esa institución, va a decir que no está permitido. Otra opción es si un análisis se factura con otro código, es decir, el prepago o la obra social solicita que el análisis sea informado con este otro código, de tal manera que usted en el laboratorio usa su propio código y a la obra social le informa el código que ellos deseen. Otra opción interesante es que hay la posibilidad de emitir informes específicamente de ciertos análisis. Hay obras sociales que solicitan para facturar, erróneamente o no, que se entregue un protocolo de ciertos análisis. Entonces uno puede contarle esos análisis para qué obras sociales y luego, a través del programa de emisión de informes, emitir los protocolos específicamente de esos análisis. Tema de reactivos. En MyLab tiene estas siguientes posibilidades. Por un lado, usted puede calcular cuál es el consumo teórico que debió haber tenido de un reactivo en específico, y por otro lado registrar los movimientos reales, es decir, realmente cuánto consumió, y lo interesante es que luego MyLab le compara el teórico con el real y en ese caso le informa de posibles desajustes. Entonces vamos a ver el tema de los reactivos. Por un lado, usted tiene una tabla de reactivos donde explicita la unidad, cuál fue el valor inclusive de cada unidad. Para las determinaciones que usted desee, explicita qué cantidad se consume de ese reactivo. Estos no son datos reales. Y por otro lado, tiene la opción de escribir los movimientos que hubo de cada reactivo, es decir, cuánto entró a su stock, cuánto salió, a quién lo compró, inclusive el precio al que lo compró, cosa de poder tener un registro, cuánto fue comprado, a qué proveedor y demás, para después eventualmente consultar esa información. Entonces, decíamos que además de escribir los movimientos, usted puede consultarlos. Al consultar puede querer conocer los movimientos de un stock y de un reactivo, todo esto es exportable a Excel, o puede querer conocer la lista del stock actual de sus reactivos, cosa de que sepa si requiere o no su compra. Por otro lado, decíamos que tenemos la consulta del consumo teórico, es decir, un rango de fechas puede querer ver, voy a poner por ejemplo, uno puede querer digamos, conocer cuánto efectivamente se consumió de esos reactivos y cuál fue la cantidad y cuál fue el costo. Y por otro lado, decíamos la comparación con el consumo teórico, es decir, uno puede ver en ese rango que uno explicitó cuánto más se consumió de lo que se debe haber consumido teóricamente. Otra opción interesante en MyLab, y que es útil a veces por el tema de acreditaciones y demás, es poder registrar los rechazos de las muestras. Es decir, por ejemplo, si hubo algún tipo de error en la extracción, se coaguló la muestra, etcétera, etcétera. Tenemos una tabla de motivos de rechazos, que cada uno la completa a su requerimiento. Y si hubiera algún paciente que, por lo que fuere, se rechazó la muestra, voy a elegir un paciente cualquiera,
elijo un análisis cualquiera, le escribo un motivo de extracción y así le indico que efectivamente hubo un rechazo de la muestra. Luego tengo la opción en MyLab de poder llamar a los pacientes que están en esa situación, inclusive dejar grabado algún tipo de comentario, me atendió tal persona, etcétera, y queda como avisado. Luego también tengo la opción de, cuando concurre el paciente, registrar que efectivamente concurrió. Y finalmente tengo la posibilidad de estadísticas de rechazos. Uno podría en un lapso de fechas X intentar ver los motivos de los distintos tipos de rechazos.